Bioestimulantes. Efectos sobre el desarrollo vegetal. Introducción. La definición del Dr. Patrick Dujardin es la más aceptada y mencionada a nivel internacional. Define bioestimulante como cualquier sustancia o microorganismo que al aplicarse a las plantas es capaz de mejorar la eficacia de estas en la absorción y asimilación de nutrientes, tolerancia a estrés biótico, abiótico o mejorar algunas de sus características agronómicas, independientemente del contenido de nutrientes de la sustancia. Por extensión, también se considera como un bioestimulante vegetal a los productos comerciales que contienen mezclas de estas sustancias o microorganismos. Bioestimulantes. Ejemplos. Tipos de bioestimulantes. Existen diferentes tipos de bioestimulantes en el mercado formados por diferentes ingredientes y formulaciones. ¿Qué tienen en común? Tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal, los rendimientos y la calidad, y esto no es debido a su contenido nutrimental ni a su efecto de protección. Entre estas sustancias y microorganismos destacamos los extractos de algas, glicina betaína, quitosano, ácido ortosilícico, bacterias promotoras del crecimiento, también abreviadas como PGPRs, hongos beneficiosos. Estos microorganismos influyen en las raíces de las plantas y mejoran su eficiencia nutricional. Bacterias beneficiosas, estas influyen a la hora de suministrar los nutrientes, a resistir mejor frente a las enfermedades, en el crecimiento y se encuentran tanto en la tierra como en la planta. Ácidos húmicos y fúlvicos son sustancias que forman parte del suelo tras la descomposición natural y mejoran la fertilidad de las plantas, mejorando la absorción de micro y macronutrientes. Y extracto de algas. Actúan directamente sobre las plantas y ayudan a mejorar el crecimiento de estas. A su vez, estos microorganismos también pueden diferenciarse en simbióticos, asociativos o rizosféricos, pues los simbióticos son los que sí o sí necesitan la planta para sobrevivir, los asociativos no llegan a penetrar en la planta, se encuentran en la raíz o el suelo, y los rizosféricos que están cerca de las raíces y actúan ahí. Aportaciones de los bioestimulantes en la agricultura. Los bioestimulantes pueden contribuir eficazmente a los grandes retos a los que se enfrentan actualmente la agricultura mundial. Abastecer una población mundial en continuo crecimiento. Esto es posible gracias a la mejora de los rendimientos y la calidad de los cultivos. Resistencia al cambio climático. Este grupo de compuestos químicos aumenta la tolerancia al estrés abiótico que pueden causar las lluvias torrenciales, temperaturas extremas, etc., como consecuencia del cambio climático. Desarrollo rural sostenible. Al facilitar la asimilación, uso y translocación de los nutrientes y aumentar la eficiencia de otros insumos, se produce un ahorro en la inversión por parte del agricultor que mejora sus rendimientos. Optimización de los recursos naturales. Los bioestimulantes reducen las pérdidas de nutrientes por lixiviación, aumentando la cantidad de nutrientes disponibles. Mejora la calidad de los productos. Los bioestimulantes pueden mejorar los atributos de calidad de los productos, tales como el contenido de azúcar, el sabor o el color de las frutas. Esta mejora de la calidad repercute en todos los eslabones de la cadena: mejores ingresos para el agricultor, mayor tolerancia al transporte y almacenaje para el intermediario, y alimentos más nutritivos y de mejor apariencia para el consumidor. Combate a la desertización y al empobrecimiento del suelo, fomentando el desarrollo de microorganismos beneficiosos para mantener la estructura y la materia orgánica del suelo, y aumenta la capacidad de retención del agua de manera más eficaz, aumentando la resistencia a la erosión. En este cuadro se resumen el mecanismo celular, la función fisiológica, función agrícola y beneficios económicos y ambientales de algunos de estos productos que tienen efectos estimulantes en los cultivos. Empecemos con los ácidos húmicos. En el nivel del mecanismo celular activan ATPasas para bombas de protones en la membrana que promueven la elongación celular de las raíces del maíz. Esto declarado por Lindo y colaboradores en 2012. Función fisiológica: crecimiento lineal de raíces y biomasa radical. Función agrícola: incrementa la capacidad de absorción de la raíz, mayor eficiencia. Beneficios económicos y ambientales: aumenta el rendimiento del cultivo, ahorros de fertilizantes y se reducen las pérdidas al ambiente. Extractos de algas. Los extractos de Ascophyllum estimulan la expresión de genes que codifican el transporte de micronutrientes. En la función fisiológica hay un incremento en las concentraciones de tejido y transporte de micronutrientes de la raíz al ápice. En la función agrícola se mejora la composición mineral de los tejidos vegetales, y en los beneficios económicos y ambientales vemos una mejora al valor nutricional. Biofortificación: incrementa el contenido de azufre, hierro, zinc, magnesio y cobre. En el caso de las proteínas hidrolizadas, el mecanismo celular que estimulan son las enzimas hidrolizadas de alfalfa. Estimulan la enzima aliasa amonia fenilalanina, producción de flavonoides bajo condiciones de estrés salino. En función fisiológica tenemos la protección por flavonoides contra daño oxidativo y ultravioleta.
Función agrícola: se incrementa la tolerancia del cultivo a estrés abiótico, salinidad. Y en los beneficios económicos y ambientales tenemos un mayor rendimiento del cultivo bajo condiciones de estrés de alta salinidad. Glicina betaína: protege al fotosistema 2 contra el daño inducido por sales en quinoa, posiblemente a través de la activación de eliminadores de oxígeno reactivo. Función fisiológica: se mantuvo la actividad fotosintética de la hoja bajo estrés salino. Función agrícola: se incrementa la tolerancia de cultivos a estrés abiótico, salinidad. Y beneficios económicos y ambientales: mayor rendimiento del cultivo bajo condiciones de estrés, alta salinidad. Por último tenemos a los PGPRs, los organismos promotores del crecimiento. Azospirillum brasilense libera auxinas y activa caminos relacionados con la morfogénesis de raíz en trigo de invierno. Dovelare y colaboradores en 1999. Función fisiológica: incrementa la densidad de raíces laterales y la superficie de pelos radicales. Función agrícola: incrementa la capacidad de absorción de la raíz y hay una mayor eficiencia. Beneficios económicos y ambientales: aumentan los rendimientos de los cultivos, ahorros de fertilizantes y se reducen las pérdidas al ambiente. Los bioestimulantes tienen múltiples respuestas. En este esquema podemos ver que hay muchos gatillos fisiológicos, o sea, sustancias y microorganismos que activan diferentes procesos y sistemas en la fisiología de la planta. A su vez vemos que hay muchos objetivos celulares, también llamados en inglés target cell, y en respuesta a estos tenemos muchas respuestas fisiológicas de la planta completa, cuyos efectos vemos en la eficiencia nutrimental, tolerancia a estrés abiótico y la calidad del cultivo, por mencionar algunos de los principales factores que estos grupos de compuestos y microorganismos estimulan en las plantas. ¿Cómo actúan los bioestimulantes? En este esquema vemos representados algunos de los microorganismos y sustancias químicas que participan en la adquisición y transformación de diversos compuestos químicos presentes en el suelo. Entre ellos podemos destacar los tricodermas, bacillus y lactobacillus. Estos microorganismos del suelo pueden apoyar en la descomposición de desechos naturales en el suelo y el agua, a su vez ayudando a la formación de ácidos húmicos y la liberación de aminoácidos y enzimas de los organismos que ya están en diversos procesos de descomposición en el suelo, además de los microorganismos que ya murieron en él. Los lactobacilos, como podemos ver aquí, participan con la descomposición de células muertas y forman los ácidos orgánicos. Aquí Pseudomonas fluorescens participa en el ciclo del carbono en el suelo, en donde vemos donde este carbono es fijado y a su vez es absorbido por la materia orgánica y a su vez por las plantas para ser asimilado en los procesos fotosintéticos y en la reducción que tienen diversos ciclos bioquímicos dentro de la planta. También vemos la actividad de actinomicetos que pueden producir antibióticos para la resistencia de las plantas a diversos patógenos del suelo. Y por el lado del nitrógeno, pues vemos aquí que hay un gran conjunto de bacterias solubilizadoras que ayudan a la conversión de compuestos de nitrógeno en nitrato, producen enzimas, proteínas y ácidos orgánicos, y esto es mediado por la actividad de bacterias nitrificantes como Azospirillum o Rhizobium. A su vez también tenemos bacterias que ayudan a solubilizar el fosfato y hacerlo más disponible en disoluciones de fósforo, hierro y calcio que son absorbidos por la planta y transformado por los diversos procesos bioquímicos que se llevan a cabo en los procesos fotosintético y respiración. Y así vemos que la interacción de estos microorganismos y procesos biogeoquímicos que se llevan a cabo en el suelo son los que ayudan a estimular a la planta y a su vez a hacerla que encuentre con mayor facilidad muchos compuestos químicos necesarios para sus ciclos vitales. La mayoría de los bioestimulantes son sustancias con múltiples compuestos bioactivos. En este esquema vemos el nivel de control y de activación de diversas funciones que pueden llevar a cabo algunos de estos bioestimulantes. Aquí vemos en el ejemplo 1, el compuesto 1 tiene la actividad sobre la diana molecular 1, que a su vez tiene la activación de la función en la planta 1 y un efecto agrícola. En este ejemplo vemos que el compuesto 1 tiene como objetivo la activación de las bombas de ATP y con esto la acidificación de la rizósfera por la activación de la ATPasa regulada por el ácido indolacético, un regulador del crecimiento. También vemos que a nivel de su modo de acción, la bioactividad, este compuesto 1 tiene un efecto en la
en la transcriptoma o en el transcriptoma, que es el conjunto de moléculas de ARN mensajero que se tienen que sintetizar para la activación o para la síntesis de proteínas y otros compuestos químicos que ayudan a la planta a responder a este estímulo ambiental. Si nos vamos al mecanismo de acción de un bioestimulante, pues vemos efectos a nivel del fenotipo de la planta. Y en el uso o función agrícola, pues vemos que este estímulo pues puede hacer más tolerante el cultivo al estrés biótico o abiótico, o mejorar su absorción de nutrientes del suelo o de vía foliar. A continuación veremos algunos ejemplos de estos bioestimulantes. Empezaremos con Glomus iranicum variedad Tenifarum. Los bioestimulantes vegetales contienen sustancias y o microorganismos cuya función es estimular los procesos naturales para mejorar la captación, asimilación y eficiencia de los nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico y la calidad de los cultivos. El uso de bioestimulantes data de la antigüedad, pero es durante los últimos años cuando se ha intensificado la investigación para conseguir nuevos compuestos con el objetivo de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Aunque siempre se ha asociado su uso con la agricultura ecológica, está cobrando cada vez más protagonismo en la agricultura tradicional. Un ejemplo es el Glomus iranicum variedad Tenifarum, el hongo que ayuda a las plantas a tomar los nutrientes con más eficacia. Este hongo, en simbiosis con la planta, aporta los siguientes beneficios. Su efecto estimulante fortalece el sistema radicular y la capacidad de absorción de los nutrientes y del agua del suelo, aumenta la actividad fotosintética, aumenta la producción, mayor índice de cuajado, mejora el engorde y la calidad de la fruta. En el caso del melón y el maíz se estima que en más de un 20%. También optimiza el uso de los fertilizantes. Uso y eficiencia de fertilizantes en la producción de cereales. En el gráfico A podemos ver cómo se ha ido incrementando el rendimiento de los cultivos de cereales en los últimos 50 años. Mientras que en el gráfico B vemos cómo ha disminuido considerablemente la eficiencia de estos cultivos en la utilización de los fertilizantes nitrogenados. Y esto puede deberse al monocultivo, a malas prácticas de preparación del suelo y al decremento de la materia orgánica presente en el mismo, que es la que ayuda a transformar gran parte del nitrógeno en formas orgánicas y a fijarlo en el suelo para que éste esté disponible para los cultivos. Por eso se hace interesante el estudio de los organismos fijadores de nitrógeno. La fijación biológica de nitrógeno es catalizada por el complejo enzimático nitrogenasa que se encuentra exclusivamente en los procariotas. La capacidad de un organismo para fijar nitrógeno puede determinarse experimentalmente mediante la incorporación de nitrógeno radioactivo. Si bien la presencia en un organismo de los genes que codifican las proteínas necesarias para la síntesis de la nitrogenasa, genes NIF, se considera también un indicador de su capacidad fijadora. El espectro de organismos diazotrófos o fijadores de nitrógeno es muy amplio, hasta el punto de que estos pueden encontrarse en casi cualquier hábitat. Y en este cuadro pues vemos aquí clasificados en dos grandes grupos algunos de estos organismos fijadores de nitrógeno. Entre ellos tenemos los fijadores de vida libre, como arqueobacterias, anaerobios, anaerobios facultativos, microaerobios, aerobios, bacterias fotosintéticas, cianobacterias sin heterocistos o cianobacterias con heterocistos. Y aquí algunos ejemplos de estos organismos: metanosarcinas, Metanococcus, Clostridium, Klebsiella, Azospirillum, Azotobacter, Beijeringia, Rhodospirillum, Chromatium, Oscillatoria, Glautece, Nostoc, Anabaena. Y aquí vemos representados los medios en donde podemos encontrar muchos de estos organismos, desde lugares como el intestino de animales, el suelo, agua, y otros lugares donde hay ausencia de oxígeno o muy baja presencia de este gas. Y entre los organismos fijadores en simbiosis, tenemos que hay bacterias que se unen con leguminosas como Rhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Bradyrhizobium y Alorhizobium. Y estas generalmente se unen con leguminosas de origen templado y leguminosas de origen tropical y subtropical. Tenemos con no leguminosas como Azorhizobium, que en este caso el ejemplo de planta es la Sesbania, y otras simbioses como Frankia con Alnus, Casuarina, Myrica, Captonia, Coraria, Nostoc, formando con hongos los líquenes, briófitos, Blasia, gimnospermas, macrosamia y angiospermas junera, y anabaena con pteriodofitos como Azoya.
Síntesis de amoníaco y compuestos ricos en nitrógeno. El nitrógeno es el elemento mayoritario de las plantas. Solo el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son más abundantes que él en los tejidos vegetales. El nitrógeno forma parte de numerosas biomoléculas de las plantas como proteínas, ácidos nucleicos, porfirinas y alcaloides. Las plantas pueden obtener el nitrógeno por absorción del suelo en forma de nitrato y amonio, o bien por reducción del nitrógeno atmosférico, estableciendo asociaciones simbióticas con diversas bacterias. La principal vía de producción de fertilizantes nitrogenados es la reacción de Haber-Bosch, mediante la cual el nitrógeno atmosférico es reducido a amoníaco por el hidrógeno a temperaturas y presiones muy elevadas, aproximadamente de 500 grados centígrados y 350 atmósferas de presión. En las primeras imágenes podemos ver a Fritz Haber en su laboratorio en Karlsruhe, 1905, y su montaje de instrumentos con el que logró la primera síntesis de amoníaco que llevó a la revolución en la producción de fertilizantes y explosivos. En las imágenes de abajo pues vemos en el inciso A el reactor de alta presión para síntesis de amoníaco, esta instalación de la planta de Oppau, 1913, y reliquias preservadas frente al edificio de química del Instituto Tecnológico de Karlsruhe y las oficinas centrales de BAF. En el inciso B vemos compuestos orgánicos nitrogenados seleccionados por su importancia biológica. Algunos, como los aminoácidos y las bases nitrogenadas, se encuentran en todos los seres vivos. La clorofila solo se encuentra en las plantas y otros organismos fotosintéticos. Los alcaloides, como la cocaína, son obtenidos únicamente de plantas, y las hormonas reguladoras del crecimiento, como la ciatina y el ácido indolacético, son encontrados en plantas y en ciertas interacciones planta-microorganismos. Transformaciones del nitrógeno. En este esquema podemos ver cuáles son las transformaciones del gas nitrógeno de la atmósfera, que puede ser convertido en nitrato, nitrito, en amonio o amoníaco por diversos procesos físico-químicos y biológicos. Entre los biológicos tenemos el proceso de mineralización, en el cual participan algunos microorganismos del suelo, y los procesos de nitrificación, por el cual este amonio puede pasar a nitrito y después a nitrato. Y después, por otras cuestiones físicas, puede perderse este nitrógeno en el suelo por desnitrificación, volatilización o lixiviación. En estos casos puede ser por el agua, el proceso de transformación del amonio a amoníaco y la transformación del nitrato en gas nitrógeno, que es liberado al medio ambiente. Si hablamos de la fijación del nitrógeno, pues esta puede darse de forma biológica o de forma física y química. En la función física pues tenemos los relámpagos y la lluvia como una parte por la cual se fija nitrógeno en el suelo, la aplicación de fertilizantes como los nitratos y el amonio, o la descomposición de los residuos de plantas y animales que participan en la formación de la materia orgánica, que también es una fuente importante de carbono y otros compuestos para la planta. Y como pueden darse cuenta, pues este elemento es bastante móvil y muy volátil en muchas situaciones, llegando a que gran parte del nitrógeno no esté disponible para la planta. Solamente un 30% es lo que puede aprovechar la planta para su nutrición vegetal. Contaminación provocada por el nitrógeno. La contaminación difusa derivada de la actividad agrícola es hoy en día uno de los mayores problemas ambientales. Existe una gran preocupación sobre todo por dos aspectos del problema. Por un lado, el aumento de la concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, y por otro, la contaminación atmosférica debida a los gases nitrogenados como óxido nitroso o amoníaco, que potencia el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida. Estos problemas ambientales y sanitarios originados por el aporte excesivo de fertilizantes nitrogenados en los cultivos, junto al incremento del coste energético de la síntesis de fertilizantes, hacen que la fijación biológica de nitrógeno sea una alternativa económica y ecológicamente limpia frente a la fijación química. Además, la fijación biológica desempeña un papel muy importante en la economía del nitrógeno en la práctica agrícola, ya que la cantidad de nitrógeno disponible en la mayor parte de los suelos cultivados es escasa y en la actualidad no puede ser suplementada a escala mundial mediante la producción de fertilizantes. Por eso se hace interesante el estudio de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. La expresión Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR, fue acuñada por J. W. Cloper y M. N. Scrock en 1978 para describir las bacterias que habitan la rizósfera y que afectan positivamente el desarrollo de las plantas.
Estas bacterias tienen la capacidad de colonizar activamente el sistema radicular para favorecer y o mejorar su crecimiento y rendimiento. Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal representan alrededor del 2 al 5% de las bacterias rizosféricas. Las siglas RPCB hacen referencia a todas las bacterias que son capaces de mejorar el crecimiento de las plantas a través de uno o más mecanismos. Los siguientes géneros de bacterias han sido reportados como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal: Agrobacterium, Antrobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Caulobacter, Chromobacterium, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Klebsiella, Micrococcus, Pantoae, Pseudomonas, Rhizobium y Serratia. Las rizobacterias ejercen efectos benéficos en las plantas a través de mecanismos directos e indirectos o una combinación de ambos. Los mecanismos directos ocurren cuando las bacterias sintetizan metabolitos que facilitan a las plantas o bien cuando éstas incrementan la disponibilidad de diferentes elementos nutritivos requeridos para su metabolismo y para mejorar su proceso de nutrición. Entre los mecanismos directos destacan la fijación de nitrógeno, la síntesis de fitohormonas, vitaminas y enzimas, la solubilización de fósforo inorgánico y la mineralización de fosfato orgánico, la oxidación de sulfuros, el incremento en la permeabilidad de la raíz, la producción de nitritos, la acumulación de nitratos, la reducción de la toxicidad por metales pesados y de la actividad de la enzima ACC desaminasa, la secreción de sideróforos, la reducción de los niveles de etileno en los suelos y el incremento de la permeabilidad de las raíces, mientras que los mecanismos indirectos se caracterizan porque las rizobacterias ocasionan la disminución o eliminación de microorganismos fitopatógenos, ya sea a través de la producción de sustancias antimicrobianas o de antibióticos, de enzimas líticas o de una combinación de estas, por competencia de nutrimentos o de espacio en el nicho ecológico, así como por estimulación de las defensas naturales de la planta mediante mecanismos de biocontrol, la inducción de resistencia sistémica IRS a un amplio espectro de organismos patógenos y la producción de sideróforos como mecanismo para secuestrar el hierro disponible en los suelos y con esto limitar el desarrollo y la presencia de dichos fitopatógenos, producción de antibióticos y cianuros de hidrógeno que impactan sobre los fitopatógenos, hidrólisis de moléculas como el ácido fusárico generado por estos para liberar 1,3-glucanasa, con la cual se inhibe el desarrollo de la pared fúngica de hongos como Pythium ultimum y Rhizotognia solani. Biofertilización. Dentro de los procesos que inciden en el desarrollo y producción de las especies vegetales, la nutrición es considerada como esencial. Esto se debe a que los cultivos son exigentes respecto a los niveles de nutrición mineral apropiados, exigencia que se debe a sus volúmenes de producción por unidad de superficie. En este sentido, el mejoramiento de la fertilidad del suelo ha sido una de las estrategias comúnmente utilizadas para incrementar la producción agrícola. Sin embargo, a través del tiempo se ha vuelto evidente que el empleo de fertilizantes sintéticos no ha resultado ser la panacea esperada, ya que del total de los fertilizantes aplicados, del 10 al 40% es asimilado por las plantas, y además porque la pérdida de la fertilidad de los suelos en los sistemas intensivos ha obligado a los productores a incrementar el uso de estos fertilizantes para mantener su producción a costa del incremento de los costos de producción y de los impactos ambientales. Por otro lado, a consecuencia del encarecimiento de los fertilizantes sintéticos, las escasas reservas naturales de algunos minerales, así como los grandes consumos energéticos para su producción, se ha promovido el uso de las alternativas biológicas, no solo como una necesidad de la producción agrícola, sino también en la agricultura científica de hoy en día y del futuro, sin afectar el ambiente, además de una factibilidad económica. Así pues, a principios de la década de 1990, se desarrollaron nuevos conceptos y prácticas inherentes a la nutrición vegetal, condicionados por la creciente preocupación por el ambiente a nivel mundial. Las investigaciones en este campo del conocimiento se orientaron hacia el empleo de una nutrición que incluyera alternativas de fertilización con menor dependencia de insumos contaminantes. Es decir, las nuevas tecnologías deben estar enfocadas a mantener y preservar la sostenibilidad del sistema de producción mediante la explotación racional de los recursos naturales y la aplicación de medidas pertinentes para preservar el ambiente. En este sentido, la inoculación y el manejo agronómico de los microorganismos con propiedades biofertilizantes se constituyeron en tecnologías racionales y surgieron como prácticas innovadoras y promisorias para la actividad agrícola. Se entiende por biofertilizantes todos aquellos productos que contienen microorganismos vivos con capacidad para colonizar la rizósfera o el interior de las plantas, que aplicados al suelo y o a estas
A través de la inoculación pueden vivir asociados o en simbiosis con las especies vegetales y les ayudan a su nutrición y protección. Con ello se pretende sustituir parcial o totalmente la aplicación de fertilizantes sintéticos y reducir su efecto contaminante. A diferencia de los fertilizantes sintéticos y orgánicos, los biofertilizantes no suministran directamente ningún elemento nutritivo a los cultivos y estos son bioproductos elaborados principalmente a base de bacterias. Armenta Bojorquez y colaboradores en 2010 describen que los microorganismos empleados en los biofertilizantes se agrupan en aquellos que a. tienen capacidad para sintetizar sustancias que promueven el crecimiento de las plantas a través de varios procesos como fijación de nitrógeno atmosférico, solubilización de hierro y fósforo inorgánicos, incrementando la tolerancia al estrés por sequía, salinidad, metales tóxicos y excesos de plaguicidas. B. Son capaces de disminuir o prevenir los efectos de organismos patógenos. Y C. Cumplen ambas funciones, promueven crecimiento e inhiben los efectos de patógenos. Ejemplo, Bacillus subtilis produce auxinas para promover el crecimiento de tomate e induce resistencia sistémica contra Fusarium oxysporum, responsable de la marchitez y pudrición de sus raíces. La inoculación de biofertilizantes que contienen bacterias rizosféricas ha provocado incrementos significativos en la productividad de los cultivos agrícolas. Esto se debe a que las bacterias asociadas a las especies vegetales poseen la capacidad de producir o generar reguladores de crecimiento y aproximadamente el 80% de estas son productoras de auxinas. En términos cuantitativos, la auxina de mayor importancia es el ácido indolacético, el cual es responsable de incrementar tanto el sistema radicular como la absorción de elementos nutritivos. A manera de complemento y respecto al papel que desempeñan las bacterias, y de lo cual existe una miríada de reportes de investigación, Mishra y Dash en 2014 elaboraron un listado de ventajas y desventajas inherentes al empleo de biofertilizantes, las cuales se describen a continuación. Ventajas y desventajas de la biofertilización. Ventajas. El suministro de elementos nutritivos es más balanceado y ayuda a mantener la salud de las plantas. Ayudan a incrementar la actividad biológica del suelo, con lo cual se mejora la movilización de elementos nutritivos y la descomposición de sustancias tóxicas. Incrementan la estructura del suelo favoreciendo un mejor crecimiento radicular. Aumentan el contenido de materia orgánica del suelo, con lo cual se mejora la capacidad de intercambio catiónico, incrementan la retención de humedad, promueven la formación de agregados y amortiguan cambios bruscos como acidez, alcalinidad, salinidad, pesticidas y metales pesados tóxicos. Liberan de forma gradual o lentamente elementos nutritivos y contribuyen a la reserva residual de nitrógeno y fósforo orgánicos del suelo, reduciendo las pérdidas de nitrógeno por lixiviación y la fijación de fósforo, y también pueden suministrar microelementos nutritivos. Favorecen el crecimiento de lombrices y microorganismos benéficos. Ayudan a suprimir enfermedades y parásitos transmitidos por organismos nativos del suelo. Entre las desventajas están, comparativamente con respecto a los fertilizantes sintéticos, presentan un reducido contenido de elementos nutritivos, por lo cual se requiere el empleo de grandes volúmenes para cubrir la demanda nutritiva durante el crecimiento de los cultivos. La velocidad de liberación de los elementos nutritivos es demasiado lenta para cubrir los requerimientos de las plantas, por lo que estos pueden ocurrir alguna deficiencia nutritiva. Los macroelementos primarios pueden no estar en cantidades suficientes en los fertilizantes orgánicos para soportar el máximo crecimiento de los cultivos. Una desventaja adicional es que en varios países, preferentemente en las áreas rurales, se ha dificultado o retrasado el empleo de los biofertilizantes en gran parte por la idiosincrasia de sus habitantes, ya que la renuencia básica a usar bacterias como microorganismos benéficos se debe a que estos, en estas regiones, aún permanecen asociados con enfermedades humanas y de animales, según Grajeda Cabrera y colaboradores en 2012. Solubilización de fosfatos. El fósforo es el elemento mineral más importante después del nitrógeno. Su deficiencia limita de manera crucial el crecimiento de las plantas. Al igual que para el nitrógeno, hoy en día se pueden aseverar que algunas rizobacterias, específicamente las bacterias solubilizadoras de fosfatos, solubilizan los fosfatos insolubles de los suelos y los vuelven disponibles para las plantas. Y estas, a su vez, les proporcionan compuestos carbonados que son metabolizados para el crecimiento microbiano, e igualmente los exudados radiculares y los detritos vegetales suministran el sustrato energético que favorece su actividad solubilizadora. Las solubilizadoras constituyen el 1
al 50% del total de la población microbiana de los suelos. Además, es necesario destacar que algunos microorganismos que solubilizan fosfatos del suelo también pueden presentar otras actividades de promoción de crecimiento vegetal, como la producción de ácido indolacético, ácido giberélico, cianuro de hidrógeno, citocininas, etileno, fijación asimbiótica de nitrógeno y resistencia a organismos patógenos del suelo. Al grupo de solubilizadores pertenecen los géneros bacterianos que se presentan en el cuadro, y estas solubilizan fosfatos debido a su capacidad de producir ácidos orgánicos, entre los cuales destacan los ácidos acético, adípico, cítrico, fórmico, fumárico, glicólico, glucónico, indolacético, láctico, málico, malónico, oxálico, propiónico, succínico y 2-ketoglucónico. Los más frecuentes reportados como solubilizadores de fosfato son el glucónico y el 2-cetoglucónico. La mayoría de los ácidos orgánicos producidos por los solubilizadores son alifáticos, es decir, son ácidos no aromáticos. Estos ácidos modifican el pH provocando la disolución de fosfatos insolubles de los suelos, además de tener una acción directa sobre la acidificación, la quelación, la precipitación y las reacciones de óxido-reducción de la rizósfera. Forman complejos con metales, solubilizan metales y participan en su transporte. La solubilización de los minerales puede deberse a que estos ácidos disminuyen el pH y más aún a la formación de complejos estables con cationes como calcio, magnesio, hierro y aluminio. El efecto de los ácidos orgánicos también incide sobre los fosfatos incorporados al suelo a través de los fertilizantes sintéticos, reduciendo la precipitación de dichos fosfatos por hierro y aluminio. En los suelos, la solubilización del fosfato por los ácidos orgánicos depende del pH y de la mineralogía del mismo. Este proceso se realiza por dos mecanismos. A. Un intercambio ácido, por ejemplo, los iones hidrógeno provenientes del citrato se intercambian por el fósforo ligado a la superficie de los cristales del hidróxido de aluminio o hidróxido de hierro, reduciéndolos y liberando el fósforo. Y B, el otro que depende de la concentración de los ácidos orgánicos producidos por las solubilizadoras. La cantidad y el tipo de ácidos orgánicos liberados dependen del tipo de microorganismos. El efecto quelante de estos ácidos en la solubilización consistente en que a través de sus grupos hidroxil y carboxil secuestran los cationes unidos al fosfato, convirtiendo las formas solubles. Los solubilizadores también son capaces de mineralizar el fosfato orgánico insoluble a través de la excreción de enzimas extracelulares como las fosfatasas, catalizadoras de la hidrólisis de esteres fosfóricos fitasas y carbono fósforo liasas. Cabe señalar que los mecanismos de solubilización y mineralización pueden coexistir dentro de las mismas solubilizadoras. La inoculación con solubilizadores aumenta la disponibilidad de fósforo en la rizósfera y su absorción por la planta. Una reducción del 50% en la aplicación de fertilizantes con fósforo podría lograrse mediante el uso combinado de microorganismos solubilizadores de fósforo y rizobacterias sin afectar el rendimiento. Por otro lado, la introducción de genes sobreexpresados en bacterias de la rizósfera para solubilizar fosfatos y mejorar la capacidad de los microorganismos como inoculantes ha llamado la atención de los investigadores. A la fecha, las bases de la genética de la solubilización de fosfatos minerales no están claramente establecidas, pues aunque se conoce que la generación de ácidos orgánicos es el principal mecanismo para llevar a cabo este proceso, se podría asumir que cualquier gen participante en la síntesis de los ácidos orgánicos podría tener algún efecto en esta característica, denominada fenotipo solubilizador. En relación a lo anterior, se ha evidenciado que la capacidad de algunas bacterias gram-negativas para disolver fosfatos de calcio, fenotipo solubilizador, es el resultado de la oxidación periplásmica de la glucosa a ácido glucónico por la vía de la quinoproteína glucosa deshidrogenasa, un componente de la ruta de oxidación directa de la glucosa. Finalmente, Beltrán en 2014 destaca que aunque existen esfuerzos para entender la solubilización de fósforo a escala molecular, el mecanismo utilizado por los diferentes organismos solubilizadores requiere de investigaciones adicionales. Aunado a lo anterior, a pesar de las ventajas que puede acarrear la modificación genética de los microorganismos, su liberación al medio ambiente sigue siendo controversial. Algunas naciones fomentan el manejo de los organismos genéticamente modificados, mientras otras lo prohíben y exigen etiquetar los productos que contienen ingredientes modificados genéticamente. Sin embargo, y a pesar de dicha controversia, existen evidencias científicas de que siguiendo las regulaciones apropiadas, los microorganismos modificados genéticamente podrían en un futuro cercano ser usados sin riesgo en las actividades agrícolas. Producción de sustancias reguladoras del crecimiento.
Cuando se reconoció el papel de las bacterias de la rizósfera en la promoción del crecimiento de las plantas, su efecto se atribuyó a su facultad para fijar nitrógeno. Sin embargo, en las últimas décadas se ha destacado su importancia como promotoras del desarrollo debido a su capacidad para sintetizar metabolitos o sustancias reguladoras del crecimiento. Estas sustancias son compuestos naturales que afectan procesos de las plantas a concentraciones más bajas de las que presentan nutrimentos o vitaminas. Hay 5 clases de reguladores del crecimiento vegetal sintetizados por las plantas: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno y ácido abscísico. Arshad y Frankenberger, 1998. Cuando estos metabolitos son producidos en forma endógena por las plantas, se les denomina hormonas vegetales o fitohormonas. El término reguladores del crecimiento de las plantas es usado por la industria de agroquímicos para nombrar los compuestos sintéticos que tienen propiedades para regular el crecimiento de las plantas. En general, este término se utiliza cuando las hormonas de las plantas son producidas por microorganismos de la rizósfera. Arshad y Frankenberger, 1998. La producción de sustancias promotoras del crecimiento aparentemente es una respuesta de las bacterias a la producción de sustancias de la planta hacia la rizósfera. Por ejemplo, A. Crococcum produce ácido indolacético a partir del triptófano, el cual es exudado por la raíz de las plantas, Brown en 1972, y puede sintetizar auxinas, giberelinas y citocininas cuando se cultiva en un medio libre de nitrógeno y se adicionan exudados de raíces de maíz, Martínez y colaboradores en 1998. Cuando producen citocininas en forma abundante, los precursores más efectivos son la adenina y el alcohol isopentílico. Arshad y Frankenberger, 1991, Nieto y Frankenberger, 1991. Arshad y Frankenberger, 1998, presentaron un modelo hipotético de las relaciones entre bacterias solubilizadoras y las plantas. En este modelo, el ácido indolacético, sintetizado por una bacteria que está adherida a la superficie de la semilla o bien a la raíz de una planta en vías de desarrollo, es tomado por la planta y junto con el ácido indolacético endógeno de la planta puede estimular la división y alargamiento de la célula o bien promover la síntesis de ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, ACC, con la activación de la enzima ACC sintasa. Este es un compuesto precursor inmediato de etileno en las plantas superiores. En el último caso, la síntesis de ACC dentro de las plantas se aumenta. Una porción significante del ACC puede ser exudado por las raíces de la planta o por semillas, junto con otras moléculas normalmente presentes en semilla o exudado de la raíz, y entonces es tomado activamente por la bacteria e hidrolizado por la enzima ACC diaminasa, transformándolo en acetobutirato y amonio. La bacteria induce a la planta a sintetizar más ACC que lo que necesita para tener una fuente de nitrógeno para la bacteria, el ACC. Una consecuencia directa de bajar la cantidad de ACC dentro de la planta, tanto el endógeno como el ácido indolacético estimulado, es la reducción de etileno dentro de la planta, a tal grado que se puede provocar la inhibición de la elongación de la radícula. Uno de los efectos más importantes es la modificación de la morfología de la raíz, que incluye una fitoestimulación de este órgano y un incremento significativo en la formación de pelos radicales. Colaboradores, 1999. La modificación de la morfología de los pelos radicales debido a las sustancias promotoras del crecimiento favorece la permeabilidad de la raíz a ciertos iones. Chalk, 1991. Se ha observado que el 93% de los aislamientos de Acetobacter obtenidos de gramíneas producen auxinas. Arshad y Frankenberger, 1998. También en el sobrenadante de un cultivo de A. crococcum se detectó ácido indolacético y algunos derivados no identificados de auxinas y giberelinas. Bashani y colaboradores, 1996. Sin embargo, la producción de ácido indolacético también se ha considerado como un mecanismo de las bacterias fitopatógenas. Fed y colaboradores, 1987, Shippers y colaboradores, 1987, Gaudin y colaboradores, 1994, por lo cual es conveniente una mayor investigación al respecto. En el cuadro se presenta una relación de investigaciones realizadas en gramíneas de 1968 a 1995 sobre la producción de sustancias reguladoras del crecimiento por bacterias diazotróficas de vida libre, Arshad y Frankenberger, 1998. Estos autores señalaron también efectos favorables en alfalfa, tomate y otros cultivos. Bacterias antagonistas de fitopatógenos. Actualmente en el mercado de los productos biológicos a base de microorganismos para cultivos agrícolas que apoyan una agricultura libre de químicos y pesticidas, o bien un sistema de producción sostenible en donde la conservación de la fertilidad del suelo y evitar la contaminación de acuíferos son los principales objetivos, se aplican algunos géneros de bacterias como Burkholderia, Bacillus, Enterobacter, por señalar ejemplos,
para evitar daños a la siembra o después del daño de hongos que provocan la pudrición de raíces como Fusarium, Pythium, Agrobacterium, o que causen problemas en otras partes de la planta, tallos y hojas provocados por Erwinia, Corynebacterium, Pseudomonas, Streptomyces. Las bacterias que se usan para controlar estos problemas sanitarios tienen diversas estrategias para conseguirlo, como colonizar la raíz antes que los fitopatógenos, mientras que otros liberan antibióticos en la zona de la raíz para matar a los que dañan la planta, o sintetizan los llamados sideróforos para prevenir que los microorganismos enemigos de las plantas se desarrollen en las raíces de estas que se pretenden proteger. Alteraciones en el potencial de la membrana. Otro ejemplo del efecto de las rizobacterias es la capacidad de inducir alteraciones en el potencial de la membrana en las células de las raíces de las plantas y promover la liberación de protones de estas hacia la rizósfera. El estudio microscópico de la interacción entre Azospirillum brasiliense y células de la raíz de trigo reveló que la pared celular previene el contacto físico directo entre la bacteria y la membrana plasmática causante del flujo de protones. Cuando las plantas no son inoculadas, normalmente presentan 2 periodos de liberación de protones y 2 periodos de liberación de componentes alcalinos, con una distribución bimodal. Después de inocular trigo con diversas bacterias de la rizósfera, se realizó un monitoreo durante 200 horas. Fue posible observar que Azospirillum eliminó los efectos de esta fluctuación manteniendo solo la liberación de protones. Una vez que la solución alcanzó un pH de 3.1 más o menos 0.1, se mantuvo en este valor durante todo el periodo de observación. Bachan y Levanoni propusieron que para alterar la actividad de la membrana, las bacterias liberan una señal que tiene la capacidad de cruzar la pared celular de la planta y que es reconocida por la membrana, donde se reduce el potencial de la misma en toda la raíz, siendo mayor el efecto de la zona de elongación. Sin embargo, esta señal todavía no se ha identificado bien. ¿Cómo influye en los distintos actores de la cadena agrícola el uso de los bioestimulantes? Agricultores contribuyen a una producción más sostenible ya que mejoran el rendimiento y la calidad de los cultivos con una rentabilidad positiva en la explotación. Mejoran la absorción y el uso eficiente de otros insumos esenciales, especialmente fertilizantes, reduciendo el gasto de estos insumos. Esto tiene un doble beneficio: por un lado el ahorro económico directo al agricultor y por otro la reducción del impacto ambiental asociada al uso de estos productos. Para intermediarios, la mejora de la calidad de los productos se traduce en una mayor tolerancia al transporte y almacenaje, disminuyendo las pérdidas en este periodo y aumentando los beneficios. Y para los consumidores se obtienen productos más sanos con medios más sostenibles. Estos son dos aspectos fundamentales ante una sociedad cada vez más sensibilizada con el cuidado del planeta y más preocupada por saber qué come y de dónde proceden los alimentos. Los precios son más asequibles, el ahorro económico que supone para el agricultor se debería traducir en una bajada de precios para el consumidor final. Los productos obtenidos son de mayor calidad, tanto visual como organoléptica, y se conservan mejor. Aquí les dejamos las fuentes de información consultadas para la elaboración de esta presentación. Espero que esta haya sido de su agrado e interés. Y pues me despido y por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta el próximo video.